Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Me gozo en poder saludar a cada hermano y amigo y le doy una bienvenida a estos minutos en los cuales nos concertamos para compartir la bendición de Dios. A mis hermanos de la senda antigua les saludo en el nombre del Señor Jesús, deseando que la gracia, el amor y la bondad de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes y los suyos. Y amados míos, declarando siempre la victoria sobre el pueblo de Dios, orando por la humanidad para que Dios bendiga, ayude y que sea Dios glorificado en todas las cosas. Vivimos tiempos fuertes, difíciles, pero la palabra de Dios nos enseña que en medio de esas aflicciones, en medio de esas luchas, el Señor está con nosotros y de todas nuestras luchas nos librará el Señor. Así que, confesando esa palabra, declarando la victoria, seguimos adelante esperando, aleluya, en lo breve, lo que resta, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en cualquier momento el Señor levanta su iglesia, gloria al Señor, o envía por cada uno de nosotros. Estemos listos, preparados, aleluya, buscando a Dios y andando en el temor del Señor. Gracias a Dios por regalarnos un día más en este momento y vamos a estar compartiendo nosotros la palabra de Dios. Vamos a ir a la Escritura, vamos a tomar un verso del Salmo 71. Y voy a leer el verso 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su preciosa y santa palabra. Cierre sus ojos, amado mío, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, por darnos la oportunidad de una vez más poder, Señor, estudiar la Sagrada Escritura y ser bendecidos a través de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te suplico que tomes el control del tiempo, de la red, para que la señal llegue con libertad y cada hermano, cada amigo sea bendecido a través de la palabra de Dios. Toma el control de todas las cosas, ministra, libera, reconcilia, salva, perdona, sana, ayuda. Obra milagros y maravillas, Señor, de tal manera que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Toma el control de todas las cosas, cortamos toda acción del diablo, reprendemos a Satán y su imperio. En el nombre de Jesús rompemos el techo satánico y limpiamos los aires de toda presencia antagónica. Declaramos libre la atmósfera, Padre, para que la bendición tuya descienda sobre cada vida y la alabanza que tu pueblo, Dios, eleva a ti, llegue ante tu divina y santa presencia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, confesamos la victoria. Amén, oh Dios, y amén. Gloria al Señor, aleluya. Y amados míos, gracias a Dios porque podemos compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan de vida. El Señor dice que es verdadera comida, verdadera bebida. El que come de ella y bebe de ella, dice el Señor, no vuelve a tener hambre ni sed jamás. Gloria al Señor. Por eso, gracias a Dios por permitirnos compartir las buenas nuevas de salvación. Y en esta preciosa tarde vamos a estar considerando, aleluya, un poquitico. Y tomo este verso para que nosotros consideremos sobre peticiones decisivas. Aleluya, peticiones decisivas, que es el tema que Dios quiere que nosotros miremos un poco, gloria al Señor, y traigamos a memoria la palabra y nos dejemos bendecir. Porque Dios quiere siempre hacer cosas bonitas, Dios quiere mostrarnos su gloria. En Efesios capítulo 3, aleluya, al verso 20 dice que Él quiere darnos mucho más abundantemente de lo que creemos o pedimos, gloria al Señor. Por eso es que tenemos que aprender a traer peticiones decisivas ante la presencia de Dios, aleluya, para ver su gloria, para alcanzar su misericordia, para poder entender y ver la grandeza de Dios. Entonces, aquí encontramos nosotros, y tomé este verso, porque David, el gran rey David, rey de Israel, aleluya, hizo una petición al Señor, diciendo, sé para mí una roca de refugio, aleluya, donde recurra yo continuamente, gloria al Señor. Y lo expresó David, ya entrando en su ancianidad, aleluya, un hombre con la convicción de que siempre Dios había estado con él, lo había llevado, lo había fortalecido, lo había sustentado, gloria al Señor, y ahora que entraba a la edad anciana, entonces en él fluía un deseo profundo, y es tener lugar de refugio, lugar seguro, estable.
Y por eso le dijo, sé para mí ese refugio, sé para mí esa roca a donde yo pueda recurrir continuamente, Señor. Porque es lo importante, en el verso, aleluya, 1 del Salmo 71 dice la Biblia, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Gloria al Señor. Sí, David todo el tiempo, aleluya, de su vida, gloria al Señor, siempre dependía de Dios, quiso depender de Dios y siempre dio la grandeza de Dios. Y aprendió algo, fue a refugiarse en Dios. Por eso, ya siendo un anciano, su petición, aleluya, muy directa, muy clara delante del Señor fue, sé para mí, Señor, una roca de refugio, a donde yo pueda llegar, donde yo pueda refugiarme, descansar en ti, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, aleluya, aprendamos cada día, gloria a Jesús. Primero, que cuando traigamos peticiones a Dios, las traigamos, aleluya, directas, gloria al Señor, con propósitos, aleluya, definidos en el Señor. Pero también aprendamos nosotros a acercarnos a Dios y a tener la convicción que lo que pedimos, Dios lo hace, gloria al Señor. Porque Él dice que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo hace. ¿Y para qué es que nos da esas promesas? Para que nosotros aprendamos a descansar en Él. Sepamos que caminamos con Él y caminar con Él es estar seguro. David decía, aleluya, en ti yo me he refugiado, Señor. No sea yo avergonzado jamás. ¿Sí? Siempre he dependido de ti, siempre he descansado en ti, Señor, y hasta aquí he visto tu mano. Por eso David, aleluya, sabía que Dios era fiel. Aleluya. Y todos debemos saber que Dios es fiel. Él no falla. Decir como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, aleluya. Y por eso Dios quiere hoy que nosotros consideremos, aleluya, un momentico sobre peticiones decisivas. Muchas veces oramos a Dios, aleluya, pedimos a Dios, pero resulta que llegamos con una oración, aleluya, muy distraída, muy diferente. Traemos alguna petición, pero no con una convicción propia. Y por eso muchas veces la oración, como expresamos, no pasa del techo. Dios quiere que toda oración que exprese su pueblo llegue ante su divina y santa presencia. Y por eso tenemos que ser claros en las cosas para con nuestro Rey, aprender, para que sabemos que todo lo que pedimos es hecho por nuestro Rey, el Señor Jesucristo, pero hay que saberlo pedir. Aleluya. Por eso el Señor habla, gloria al Señor, aleluya, allá en Santiago capítulo 4, y dice que pedimos, dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, gloria al Señor, ¿sí? Pedimos mal, no sabemos pedir, y cuando no se sabe pedir, pues se fracasa. Dios para eso nos enseña y nos deja su palabra, para que nosotros aprendamos. Cuando nosotros, aleluya, no sabemos pedir, entonces Dios nos ha entregado el glorioso Espíritu Santo. Dios en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y Dios lo brinda, aleluya, al creyente, para que el creyente pueda acercarse a Dios con peticiones decisivas, determinadas, gloria al Señor, bien definidas. Por eso es que lo dice allá en Romanos capítulo 8, que lo sabemos, el verso 26, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, para que nosotros aprendamos en el Señor. Romanos 8:26 dice la Biblia así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿sí? No sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, ¿sí? No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y entonces, aleluya, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué intercede por nosotros? Para que, alabado sea Dios, la oración llegue a Dios dentro de su perfecta y santa voluntad. Por eso debemos aprender. Miramos a nuestro Maestro nos da ejemplo, aleluya, cuando oraba en el Getsemaní. Gloria al Señor, pidiéndole al Padre que si era posible pasara de él esa copa. ¿Sí? Estaba el Señor sintiendo el momento fuerte que se llegaba sobre él de ir al Calvario, de ir al Gólgota. Sabía paso a paso lo que iba a sufrir. Y entonces entró y se internó en Getsemaní y oraba,
aleluya, y entraba en agonía y su sudor era tan fuerte que caía como grandes gotas de sangre, aleluya, rogándole al Padre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Orando él en su parte, aleluya, humana, sintiendo la fuerza y lo duro que venía de la prueba que tenía que hacer ahora, ir al Gólgota, aleluya. Y luego viene y el Espíritu Santo lo fortalece al Señor, y entonces el Señor, aleluya, cierra esa oración dejándose llevar del Espíritu, y entonces dice, pero no se haga como yo, sino como tú, Padre. Si no es posible pasar esta copa, no se haga como yo, sino se haga tu voluntad. El Espíritu Santo intercede por nosotros para que la oración, la petición vaya, aleluya, dentro de esa perfecta voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y por eso nosotros tenemos siempre que aprender, ya los creyentes, y saber pedir, ¿sí? Tenemos que acercarnos. ¿Por qué siempre hablamos a los amigos? Que se acerque, busque a Dios, encuentre la salvación en Cristo. ¿Ve? Porque es a través del Señor Jesús que se tiene vida eterna, nadie más, solo Cristo salvo. ¿Ve? Entonces orientamos para que la persona aprenda, y aun cuando oramos por peticiones en las personas que no son creyentes, pero que esperan y creen a un milagro de Dios, oramos y el Señor hace milagros, el Señor hace maravillas en las gentes, gloria al Señor, que le pueden creer aunque no son creyentes. Quiere salvar a todo hombre, pero Dios es bueno y misericordioso. Y entonces a las gentes siempre les enseñamos, ¿ve? Que declare la victoria y confiese lo que Cristo ya hizo. Y declare esa palabra y crea. Y cuando ellos creen, reciben. Por eso en la Biblia vemos que muchas personas eran sanadas, eran liberadas por el poder del Señor, ¿sí? Porque creían, ¿sí? Creían a la palabra. Y aunque recibían sanidad, no eran salvos, que es lo que Dios siempre nos aclara en los mensajes. Que muchas personas piensan que porque Dios le quita un cáncer, porque Dios le sana de una enfermedad, le saca de una dificultad, le resuelve un problema, aleluya, cree que eso es el Evangelio. No, 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 eso son manifestaciones y beneficios de Dios para el hombre, para todo el que cree, y Él los hace muchas veces para que la persona pueda creer que así como el Señor le ministró sanidad, le ministró liberación, le quiere ministrar salvación, porque hay que aceptar a Jesús para ser salvo. Gloria al Señor. La palabra dice: el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesucristo es el Señor, aleluya, es salvo, glorioso. Así que por eso tenemos que aprender. Vamos nosotros a mirar aquí sobre peticiones, aleluya, que a veces hay hermanos que tienen peticiones en el Señor, aleluya, y expresan muchas veces: hermano, llevo tiempo pidiéndole a Dios algo, pero no recibo. Pero si ya aprendió algo, no recibimos muchas veces porque no sabemos pedir, no sabemos pedir. Otra cosa es que las peticiones que tenemos que llevar nosotros ante la presencia de Dios, tenemos que presentarlas a Dios y no desistir de orar y de clamar a Dios hasta que veamos la respuesta, hasta que Dios nos dé la respuesta. Gloria al Señor. Que ese es otro error cuando se va a pedir a Dios, que no se espera, ¿no? La persona se angustia como no llega la respuesta rápido y se olvida del propósito, ¿no? Y por eso muchos llevan tiempo pidiendo algo, pero cuando empiezan a pedirlo y luego, como no ven la respuesta inmediatamente, desisten, ¿no? Recuerde que el Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Y por eso vamos nosotros rapidito aquí a estar mirando sobre peticiones que van dentro de la voluntad perfecta de Dios, que Dios quiere que en cada uno de nosotros, aleluya, siempre sean peticiones que agradan a Dios. En el Salmo 51 encontramos nosotros la petición del rey David, en el verso 1, gloria al Señor, y el verso 2. Aquí dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Mire esa petición tan bonita que hacía David, el rey, al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque es que cuando un hombre o una mujer verdaderamente halla la paz, es cuando obtiene de Dios la limpieza.
el perdón de los pecados. Es donde haya la paz. Primero en el Salmo 32 encontramos nosotros que la palabra enseña que es bienaventurado el hombre al cual Dios ha perdonado. Leámoslo y verán. Por eso es que la gente no tiene paz, porque la gente quiere tener la paz, pero no permitir que Dios le limpie de su pecado. Es el pecado lo que le roba la paz al hombre. Es el pecado, la rebelión hacia Dios, lo que le quita la tranquilidad al ser humano. Cuando Adán y Eva no habían pecado, vivían en paz en el Edén, bendecidos en la presencia del Señor, limpios delante de Dios. Pero cuando pecaron, vino el miedo, vino el temor, se les fue la paz y apenas llegó la presencia del Señor, se escondieron. Porque es que eso es lo que hace, el pecado roba la paz, y dice que no hay paz para el pecador. Mire lo que dice el Salmo 32, aleluya, el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, feliz la persona que tiene el perdón amarga. El pecado seca, el pecado destruye, el pecado rompe la comunión con Dios, el pecado aniquila al ser humano, le roba la paz, la tranquilidad. Y por eso entonces la palabra dice que es feliz el hombre que Dios no culpa de pecado, cuya transgresión es perdonada, gloria al Señor, ¿sí? Es feliz. Por eso es que el Señor nos habla de limpieza y habla de esa bendición y dice que los de limpio corazón, en Mateo 5:8 dice, bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El de limpio corazón, para ser de corazón limpio hay que limpiarse de lo malo, del pecado. ¿Y cómo nos limpiamos? Pidiendo a Dios. David decía, aleluya, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y cómo nosotros podemos ser perdonados? La palabra lo dice, aleluya. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, ministrando la cena, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para el perdón de los pecados. Su sangre divina, y por eso allá en 1 de Juan capítulo 1, el verso 9 dice que si confesamos a Él nuestros pecados, nuestras maldades, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad. Ahí mismo en 1 de Juan 1:7 dice que si tenemos comunión uno, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira esa petición decisiva, determinante. Porque primero tenemos que acercarnos y pedir a Dios que nos brinde lo que nos da paz, lo que nos da estabilidad, lo que nos da seguridad, confianza. Porque de qué sirve, como dijo el maestro, ganarnos el mundo entero y perder el alma. Dijo el Señor, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La felicidad del hombre no consiste en la cantidad. Ya llegó la señal, gracias a Dios. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice el Señor. Que la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, que de qué le sirve ganarse el mundo y perder el alma, porque mucha gente busca en Dios soluciones, como hablaba al comienzo, una sanidad, una liberación, una ayuda, pero no busca lo más esencial, el perdón, el volver en paz con Dios. Esa es la petición número 1, determinante que debe existir en cada ser humano. Justificados, dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre está en enemistad con Dios, está lejos de Dios por el pecado, la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 23. Pero el Señor por eso en Job capítulo 22, verso 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Sí? Hay que volver a Dios y hay que pedir el perdón. La limpieza, aleluya, bienaventurado, feliz, el de limpio corazón, pues él verá a Dios, dice la Biblia.
Y por eso es una petición hermosa que debemos tener cada persona. Aleluya. Lo primero que debe siempre buscar en Dios es la limpieza. La limpieza. Y esa limpieza, aleluya, seguirla manteniendo continuamente en nosotros. Hemos sido limpios el día que aceptamos a Jesús, fuimos limpios de todo pecado, pero esa limpieza se sigue cuidando. El Señor nos enseña y le dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que escudriñamos la Biblia, cada vez que leemos, ahorita mismo que la estamos estudiando, estoy aquí predicándole y usted está allí escuchando la palabra de Dios, la palabra lo está limpiando. Le está haciendo, aleluya, esa purificación a su corazón, a su conciencia. Y por eso usted oye la palabra y la oye con detenimiento, con fe, con convicción, y usted siente la purificación, siente la liberación, siente la bendición de Dios. Aleluya. Por eso hay gente que no ha aceptado a Cristo, pero dice: me gusta mucho tomar la Biblia, a veces que me siento angustiado, desesperado, y leo un pasaje, leo un salmo, leo algo de la palabra y siento algo especial. Sí, es la limpieza que brinda el Señor cuando leemos y meditamos en su santa palabra. Porque hay que estar manteniendo, limpiando nuestras vidas, no solamente el día que aceptamos a Cristo, no, hay que hacerlo diariamente, porque tenemos que permanecer limpios para el Señor, aleluya. Y entre más Dios nos mantiene limpios, el enemigo busca más cómo nos daña nuestra vida. Por eso tenemos que a diario, por eso nos manda a meditar en su palabra de día y de noche, gloria al Señor, para mantener limpia nuestra vida para con Él, gloria al Señor. Y tenemos paz para con Dios. Una petición hermosa. Miremos la segunda, aleluya, de las peticiones, aleluya, que hacemos a Dios o debemos hacer a Dios, muy decisivas, gloria al Señor. El primero es la limpieza. Lo segundo que nosotros aquí vemos, aleluya, ya, es el buscar a Dios, para que Dios, aleluya, nos brinde la ayuda, la salida, el amparo, la solución a lo que nosotros estamos, aleluya, pasando. Y eso lo encontramos nosotros allá en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 32, encontramos nosotros cuando Jacob luchó con el ángel. Muchos conocemos la historia, el que no la conoce, Jacob, aleluya. Este varón iba huyendo, gloria al Señor, de su casa. Se fue y habitó muchos años en la tierra de, aleluya, lejos de su parentela. Allí trabajó, gloria al Señor, y hizo Dios que prosperara grandemente Jacob. Le dio hogar, le dio hijos y le dio muchos bienes. Y la promesa de Dios con Jacob fue: iré contigo, te llevaré, estaré contigo y te volveré a traer, aleluya, a este lugar. Se lo dijo Dios allá en Génesis 28:15. Leo la Biblia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a ti. Ya volvió la señal. Amados míos, es que está molestando la internet, pero seguimos estudiando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Oiga las frases que Dios le expresó a Jacob cuando iba huyendo de su casa solo, dejando su familia con el dolor en su corazón, pero bendecido por Dios. Aunque humanamente, materialmente no tenía nada, sino solo la ropa que llevaba puesta. Y Dios le dice así: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y pasaron 20 años lejos de su casa. Y ese Jacob, después de esos largos 20 años que estuvo fuera de su casa, ya Dios lo había prosperado, tenía familia, gloria al Señor. Entonces ahora viene Dios y le hace volver, porque la promesa de Dios era: y volveré a traerte a esta tierra. Y le hizo volver a su tierra, a la tierra de su padre. Aleluya. Y ahí es donde encontramos nosotros la historia, en Génesis 32, que cuando Jacob,
aleluya, se acerca nuevamente a la tierra de su padre, entonces había algo pendiente, aleluya, y era de el hermano Esaú, el hermano de Jacob, que había jurado quitarle la vida, porque Jacob había obtenido la primogenitura, la bendición, y él guardaba eso en su corazón y esperaba, según él, la oportunidad de poder vengarse de su hermano, aunque él no le había quitado nada. Jacob la deseó, la buscó y, aleluya, la obtuvo de parte de Dios. Pero así Esaú pensaba, y entonces después de esos 20 largos años viene Jacob con su gente, gloria al Señor, de camino, y Esaú se entera. Entonces cuando Esaú se entera que Jacob viene de camino a su tierra, le mandó mensajeros, y entonces le llegaron a Jacob los rumores. Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob sabía que no venía para saludarlo, no venía para darle una bienvenida, un recibimiento grato, sino que sabía que en él estaba todavía el rencor, la rencilla, el odio, el resentimiento, la sed de venganza. Entonces, cuando Jacob oye eso, aleluya, es donde él lo que hace es envía a su gente delante, y él se queda en el valle de Jaboc, aleluya, y es donde allí, esa noche, Jacob lucha con el ángel de Jehová. Allí estuvo toda la noche con el ángel, gloria al Señor, porque Jacob tenía una petición para con Dios, y era que Dios le ayudara, que Dios le guardara de tener confrontamientos con su propio hermano. Era su sangre, y Jacob no quería venir a confrontar, a tener pleito, a tener guerra con su propio hermano, no. Entonces se queda él, gloria al Señor, aleluya, y oiga lo que hizo Jacob. Gloria a Jesús. En el verso 22 de Génesis 32, leo la Biblia. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar, aleluya, el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Vino el ángel del Señor y luchóme, aleluya, allí Jacob. Al decir luchar Jacob con el ángel, entendamos nosotros hoy en nuestra vida cristiana, en nosotros quedarnos solos, mire, a solas con Dios, a solas con Dios, encerrarnos, estar en la presencia de Dios, entrar en oración, entrar en intercesión, entrar en ruego, en súplica, a batallar en oración, a alcanzar lo que necesitamos. Por eso es que el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Tenemos que entender, cuando aquí dice que se quedó, él luchó con él un varón toda la noche, gloria al Señor. Es eso donde muchas veces Dios quiere que nosotros nos acerquemos y pasemos tiempos con él. No la oración común, no, sino momentos especiales en los cuales Dios nos quiere tener a solas. Por eso el Señor Jesús nos enseñó la importancia de la oración, y Él mismo nos dio ejemplo, levantándose muy temprano e ir a orar a un lugar oscuro, dice Marcos 1:35, pasando las noches en oración, aleluya, lo dice allá en Lucas capítulo 6, verso 12, que fue y estuvo toda la noche orando, gloria al Señor. Lo vemos al Señor sacando tiempo a estar a solas con el Padre, y así Él quiere que nosotros aprendamos, aleluya, a acercarnos a Él, a sacar tiempo para estar a solas con Él, y en la soledad descansar, entregarle nuestras situaciones, nuestras peticiones, nuestros problemas, gloria al Señor, que eso fue lo que hizo Jacob. Jacob envió su gente adelante y él se quedó, aleluya, pero se quedó para recibir de Dios la respuesta, porque esperaba de Dios la liberación. Había una promesa que Dios le había dado hacía 20 años atrás: iré contigo y volveré a traerte a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Esa promesa estaba vigente, gloria al Señor. Las promesas de Dios son fieles. Cuando Dios hace una promesa, hermano, amigo, hay que creerle, porque lo que Él promete lo hace, gloria al Señor. Él es fiel, gloria al Señor. Dice que será el hombre infiel, pero Él permanece fiel para siempre, gloria al Señor. Por eso debemos entender que Jacob aquí, gloria al Señor, se queda y lucha con el ángel.
Y dice la Biblia así en el verso 25 de Génesis 32. Cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mire, el ángel, aleluya, ahí seguía luchando con Jacob, Jacob luchando ahí, intercediendo, no se movía de ahí, pidiéndole a Dios, aleluya, que lo ayudara, gloria al Señor. Entonces, como ya rayaba el alba, amanecía, el ángel tocó esa parte del muslo de Jacob, le produjo un dolor intenso para que Jacob soltara al ángel, porque lo tenía, aleluya, allí, seguro de lo que estaba pidiendo. Entonces cuando hizo eso, Jacob no soltó al ángel. Jacob lo que hizo fue apretar más al ángel, gloria al Señor. Ahí firme, decisivo, decidido a que, aleluya, el Señor le diera la respuesta o Dios se lo llevara, gloria al Señor. Dios le quitara la vida, no fuera él a tener problemas con su hermano, no tuviese que confrontar a su propio hermano, aleluya. Así que entonces Dios me da la respuesta, o mejor llévame contigo, pero no quiero llegar a la situación de confrontar a mi propio hermano, gloria al Señor. Y entonces cuando el ángel hace eso, él, aleluya, se aprieta más, se agarra más al ángel. Y dice la Biblia, verso 26, y dijo, el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, oiga lo que dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Sí? Porque estaba luchando allí buscando una bendición, buscando la solución, buscando la salida al conflicto que estaba pasando, gloria al Señor. No te voy a dejar, no te voy a, hasta que no me bendigas. Si tú me bendices, yo te dejo, yo te suelto, pero si no, no. Y es lo que Dios quiere conocer de nosotros, que tengamos determinación en las cosas, aleluya, que cuando nosotros necesitamos ayuda de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios y nos acercamos a Dios, lo hagamos con convicción, con seguridad, aleluya. Observe que Jacob sintió un dolor tremendo cuando el ángel tocó esa parte de su muslo y lo descoyuntó, pero sin embargo Jacob no soltó. Eso es para que nosotros entendamos que cuando a Dios le pedimos algo, no cedamos, no desistamos hasta que alcancemos lo que pedimos. Es por eso el Señor nos manda a perseverar, gloria al Señor. Y pedimos algo y sabemos, porque si Dios promete que Él lo hace, Él lo hace. Todo lo que pidan el Padre en mi nombre yo lo haré, y si vamos dentro de su perfecta voluntad, estamos seguros que Él lo hace, gloria al Señor. Y por eso Jacob, mire, ahí se mantuvo. No te voy a dar hasta que tú no me bendigas, Señor. Entonces dice así, el verso 27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra? Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel, porque el nombre de Jacob significa impostor, engañador. Eso significa el nombre de Jacob. Y ahora Jacob luchaba en oración, en intercesión con el ángel, y buscaba a Dios, que Dios le solucionara su problema y le diera la bendición, y le dio la bendición. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunta el ángel. Y él dijo, mi nombre es Jacob. Y él dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino de ahora en adelante te llamarán Israel, el príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oiga la frase, porque has luchado con Dios y con los hombres. Entienda la frase, porque has luchado con Dios y con los hombres. No dice porque has luchado contra Dios y contra los hombres. No, has luchado con, porque es que es diferente luchar con a luchar contra. Jacob, tú has luchado con, has estado ahí con Dios y con los hombres y has vencido. En los propósitos que te has determinado, has sido constante. Le hizo el Señor entender. Acuérdate 20 años atrás que no llevabas sino tu ropa puesta, cuando yo te di la promesa y tú luchaste, con mi promesa fuiste y luchaste, aleluya, allí, trabajando, laborando, guardando la línea, el testimonio y todo, y ahora regresas con un campamento, regresas con bienes, regresas una persona nueva.
Así que ya tú no vas a ser ese Jacob que vieron hace 20 años partir de tu tierra. No, van a ver ahora un hombre nuevo, un hombre llamado Israel. Ahora van a ver, es un príncipe de Dios, porque es que la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Sí? Todo lo malo pasa y viene a ser hecho nuevo. Y por eso Jacob, al leer usted el pasaje, lea el capítulo 33 con detenimiento y se da cuenta del encuentro entre Saúl y Jacob, que cuando Jacob ya, el ángel se va, gloria al Señor, Jacob, aleluya, queda cojeando por la herida que le hizo, el toque que le hizo el ángel en su muslo, gloria al Señor. Entonces, al día siguiente Jacob siguió su camino y tuvo el encuentro con su hermano. Pero cuando se encontraron con su hermano venía con el pensamiento y con la intención de matar a un hombre llamado Jacob. A uno que hacía 20 años atrás había ido de su casa. Eso era la intención, pero cuando al día siguiente se vieron a distancia y corrieron el uno al otro para saludarse, aleluya, al encuentro, entonces dice que vino Esaú, aleluya, y abrazó, aleluya, a su hermano Jacob y lloró con él y lo besó, gloria a Jesús, ¿sí? Porque no era el Jacob de hacía 20 años. Ahora era un príncipe de Dios, ahora era un hombre temeroso de Dios, era una persona bendecida de parte de Dios, gloria al Señor. Pero entiendan lo que Dios nos quiere hablar hoy, aprendamos a estar a solas, a solas. ¿Cuánto le huye la gente a la oración? ¿Cuánto le huyen los cristianos a la oración, a la privacidad con Dios? Cuando es el secreto de la victoria, es la bendición más hermosa, es donde alcanzamos la victoria de lo que pedimos. Es a través de la oración, por eso el Señor nos aclaró eso. Y nos dio una parábola de la necesidad siempre de orar y no desmayar. En Lucas 18, porque tenemos que aprender la oración. Él dijo, velen y oren para que no pequen, gloria al Señor, es la solución. Y por eso es una petición decisiva, cuando tenemos nosotros que alcanzar algo, tenemos nosotros que lograr algo y tenemos que recibir, necesitamos de Dios la ayuda, pues ya sabemos el medio. Jacob buscaba la liberación, la transformación, la bendición de Dios para que no se presentaran ya más conflictos con su hermano, sino que se arreglara la comunión. ¿Y cómo lo logró? Mire, a solas, luchando con Dios y con los hombres, dice, y ha vencido, gloria al Señor. Dios quiere eso y Dios nos llama hoy para que entendamos, hermano, hermana. Mire dónde está la solución a ese problema, a esa dificultad, a esa lucha que usted tiene, a ese inconveniente, al momento crítico, al estado de salud que se lleva y todo. ¿Dónde está la solución? Mire, en las rodillas. En las rodillas está la solución. Tome una determinación y pida a Dios algo decisivo. Como decía un hermanito, aleluya, que ya se fue con el Señor, no se enoje con el que le predica la palabra, enójese con quien se tiene que enojar. Enójese con el diablo, que es el que lo tiene angustiado, desesperado, atado, enfermo, arrinconado, aislado. Enójese contra él y párese en la roca y hágale guerra en el nombre de Jesús, aleluya. Y tome la decisión de consagrarse, tome la decisión de orar a Dios, de clamar a Dios para recibir de Dios la ayuda y la fortaleza, que el que clama a Él le responde, gloria al Señor. Entienda hoy, por eso toda petición en Dios tiene respuesta, gloria al Señor. Pero tenemos que aprender. Por eso hablamos de peticiones decisivas. Si Jacob se quedó y no se movió de él hasta que lo bendijo el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aleluya, que pedimos a Dios que nos ayude, que la vida espiritual crezca, avance, que salgamos adelante, que surjamos en nuestra vida espiritual, que crezcamos en nuestra vida cristiana. Y hay que hacerlo en la soledad con Dios, hablando con Dios, orando, intercediendo y no soltar hasta recibir la respuesta, gloria al Señor. Tenemos que aprender. Por eso es que vemos en la Biblia milagros y maravillas, porque la gente se proponía. Acuérdese usted de este varón del Señor Bartimeo, allá en Marcos capítulo 10, que usted encuentra ahí, aleluya, dice que Bartimeo, que era un ciego, o había quedado ciego, este hombre, gloria al Señor, pedía limosna a la entrada de Jericó. Y cuando oyó que iba pasando Jesús por allí, levantó su voz y clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba fuerte, y la gente iba pasando, y de pronto como que muchos pensaban que hacía mucho alboroto y llegaron a callarlo y le dijeron:
no moleste al maestro, baje la voz, el tono, que se escandaliza. Y entonces él más alzaba su voz y más clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, decidido, una petición determinante. Él sabía que la solución iba pasando allí y no podía dejar, aleluya, eso de lado. Era el momento. Y entonces Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y cuando lo manda a llamar el Señor y lo colocan frente a Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y Bartimeo dice: Señor, que recobre la vista. Y el Señor le devolvió su vista y lo seguía. ¿Sí? Porque son peticiones que traemos determinantes, ya no más. Ya llega un momento donde ya la persona dice: no más, ya no quiero más cargar con ese cáncer, ya no quiero cargar más con ese tumor, ya no quiero cargar más con ese problema de la enfermedad y estas cosas. No, voy a pedir a Dios, voy a rogar a Dios, voy a acercarme al Salvador, voy a consagrarme a Él, voy a suplicarle que Él sabe tener misericordia y voy a alcanzar la victoria y voy a ser libre de esta situación. Aleluya. Y se da cuenta que se va el cáncer, que se va el problema, que se va la enfermedad, desaparece eso que azota su cuerpo. Cuando aprendemos a tener una petición determinante de parte de Dios, entendamos nosotros. Por eso es que nosotros debemos aprender a alcanzar las victorias, porque en Cristo hay vida, perdón, salvación, salud, hay de todo. Pero si no tomamos una determinación de alcanzar esas promesas en Dios, no las vamos a tener. De nosotros depende. Acuérdese usted de la mujer de flujo de sangre, que hablamos mucho de ella, que llevaba 12 años sufriendo y gastando en médicos y todo y no mejoraba nada, al contrario, le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, tomó una decisión: ya no voy a sufrir más con esta hemorragia, ya no voy a sufrir más con este cáncer, ya no voy a llevar más este flujo en mi cuerpo, ya no voy a sufrir más esta marginación. Voy a ir hasta donde Jesús y voy a llegar a tocar el borde de su manto. Yo sé que si tan solo toco el borde de su manto, yo soy salva. Y lo hizo y quedó sana y quedó libre, a gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son determinaciones que hay que aprender, son de peticiones determinantes, donde queremos ponerle fin a una situación que nos agobia, que nos aflige, que nos destruye, que nos amarga la vida. Ya no más. Entienda dónde está la solución. Por eso hablamos de peticiones decisivas. David dijo: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, Señor. Que tú seas mi estandarte, que tú seas el todo de mi vida. Eso es lo que necesito, Señor. Como dijo Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Tenemos que dejarnos bendecir. Entonces encontramos la petición de limpieza, encontramos la petición, aleluya, de ayuda, de liberación, de restauración, de sanidad, de un cambio pleno en nuestras vidas, de una transformación, de un nacimiento nuevo. Es una determinación. ¿Dónde la consigo? En la presencia de Dios. ¿Cómo? Luchando con Dios, no contra, sino con Dios, o sea, acercándome y humillándome. Que el que se humilla, Dios lo exalta, gloria al Señor. Y quiero ir avanzando y para ir terminando. Encontramos otra petición que es, aleluya, el propósito de Dios con cada creyente y con su iglesia. El propósito que Dios quiere que todos entendamos, aleluya, que Dios tiene con nosotros. Y lo encontramos aquí en Éxodo, capítulo 32. Éxodo capítulo 32, y voy a leer versos 31 y 32. Oiga lo que dice la Biblia. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire esa petición determinante y directa que hizo Moisés a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, conocemos la historia en Éxodo 32, que el pueblo, cuando Moisés subió al monte y dejó de, aleluya, que allí estuviera el pueblo mientras él estaba en el monte recibiendo la ley, dejó a Aarón encargado. Entonces, como pasó, aleluya, los días, duró allí 40 días con sus noches. Entonces, como pasaron los días y no llegaba Moisés, el pueblo se desesperó, se descarrió y se hicieron imágenes, se hicieron dioses de oro.
Se hicieron un becerro de oro y lo adoraron y celebraron fiesta. Dios se indignó. Y Dios le dijo a Moisés, quítate de en medio. Yo voy a raer esa congregación, ese pueblo lo voy a destruir y a ti te voy a poner sobre un pueblo mejor que este y más numeroso. Pero Moisés no hizo eso. Moisés lo que hizo fue humillarse. Humillarse. Se humilló Moisés y le rogó a Dios. Ahí en Éxodo 32 leemos del verso 11 al 14 y dice así: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, aleluya, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire, cuando Dios ve a una persona orando, ve un pueblo orando determinantemente, para que Dios, aleluya, tenga misericordia y no se encienda la ira de Dios. Moisés sabía que Dios iba a destruir el pueblo porque Dios se lo dijo, porque el pueblo se entregó a la idolatría después de sacarlos de Egipto con mano poderosa y todo, y vienen y hacen un becerro y dijeron: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Esa ignorancia. Entonces Dios se indignó y se encendió en ira y dijo: lo voy a raer. Pero Moisés, conociendo a Dios, conociendo el corazón de Dios, se humilla, ruega, ora y se acerca a Dios con una petición directa, pidiéndole perdón, pidiéndole que Dios tenga misericordia de ese pueblo, intercede por el pueblo hasta que hace que Dios se aplaque de su ira, que Dios se detenga de esa ira. Y por eso fue que Moisés, para alcanzar esa respuesta, tan determinante era su oración, ahí quieto en la presencia del Señor, intercediendo, que fue donde le dijo estas palabras. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme a mí del libro, aleluya, que has escrito. O sea, Señor, si tú quieres, oiga lo que Moisés dijo, con temor de Dios, en la presencia de Dios, rogándole y suplicando, no con altivez, no con soberbia, no con ira, no con enojo, no. Moisés ahí temeroso en la presencia de Dios, rogándole a Dios, suplicándole a favor del pueblo para que Dios no lo destruyera. Dijo: Señor, te ruego que le perdones su pecado. Sé que se hicieron dioses y blasfemaron tu nombre, Señor, y cometieron esa vileza, pero por favor, tú que eres bueno, perdónalo, Señor. Ahora, Dios, si tú ves que no hay que perdonarlos, entonces primero quítame a mí la vida, ráeme del libro de tu libro, quítame la vida, sácame a mí primero. Yo no quiero ver que tú destruyes este pueblo delante mío, porque tú me llevaste para traerlo y lo has traído con mano poderosa. Sí, se descarriaron, se hacen vilezas, se salen del orden en cada momento, pero son tu pueblo, Señor. Y yo te ruego, tú que eres bueno, lento para la ira y grande misericordia, yo te ruego que los perdones y les des la oportunidad. Y Dios se detuvo, porque hubo alguien que se colocó en la brecha con una petición determinante. O lo perdonas, Señor, o primero quítame la vida a mí, Señor, y luego tú lo haces, mi Rey. ¿Sí? Determinante. Eso es lo que Dios hoy nos enseña, y quiero que me comprenda algo la iglesia y la gente que me oye. Hoy Dios no está buscando un Moisés, no. Hoy no está buscando, aleluya, un David, no está buscando un Elías. La Biblia sí dice en Ezequiel capítulo 30, verso 22, y busqué un hombre que hiciese vallado entre Dios y la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé.
O sea, buscó un hombre que intercediera, porque en el Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, estaba el profeta, y el profeta era el encargado de interceder y hablar con Dios a favor del pueblo. Por eso buscaba un hombre. Hoy Dios busca un pueblo llamado iglesia. Hoy no solamente es un cristiano, por eso mismo el Señor dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan a mi Padre que está en los cielos, les será hecho. Si dos se ponen de acuerdo. Entonces Dios hoy está buscando a la iglesia, porque mire que la tierra está amenazada, el mundo entero está amenazado por la plaga que está pasando de la pandemia, porque Dios la permitió para eso, para llamar al arrepentimiento, y el mundo, aleluya, no entiende. Dios quiere salvarlo, y la iglesia tenemos que unirnos, es a clamar, a suplicar, a rogarle a Dios, que nos vea a Dios orando a favor de la humanidad, que Dios tenga misericordia. Si el mundo merece, si la destrucción merece, aleluya, perderse, merece ir al infierno, todos lo merecemos, porque todos hemos ofendido a Dios, pero Dios es bueno, Dios es lento para la ira de misericordia, y Él quiere perdonar. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios está buscando a su iglesia. Lleva un año largo, aleluya, aquí, gloria al Señor, permitiendo esta pandemia en el mundo, y la iglesia no ha reaccionado. Llama al pueblo a que oremos, a que nos humillemos, a que nos pongamos de acuerdo y supliquemos y clamemos la misericordia de Dios a favor de la humanidad. Y Dios sabe perdonar, Dios sabe ayudar, Dios sabe levantar, gloria al Señor. Entienda esto, ¿sí? Donde Dios, aleluya, nos quiere ver decididos en su presencia, orando e intercediendo a favor de los perdidos. Hermano, ¿lo ve Dios así? ¿O nos ve Dios solamente pidiendo egocéntricamente? Ayúdame, dame, socórreme, sáname, provéeme, ayuda a mi casa, ayuda a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a mis amigos, y se olvidó. Dios quiere ver es un pueblo intercediendo a favor de un mundo que está amenazado de condenación. Y Dios sabe atender, y Dios sabe, aleluya, salvar. Por eso esto tiene solución, ¿ve? Y la iglesia la tenemos en nuestras manos. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, la iglesia está esperando que se humille el inconverso. No, es el pueblo de Dios los que tenemos que humillarnos. Somos nosotros los que Dios quiere vernos de rodillas orando a favor de los perdidos. Porque Dios no oye al pecador, Dios oye es al que es temeroso de Él. ¿Y quién es temeroso de Él? Su iglesia. Todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, su iglesia, Él oye y lo hace. Y por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí, y se convirtieren de sus malos caminos. Hay que corregirse, hay que apartarse de lo malo. Se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire dónde está la solución. Mire el antídoto para, aleluya, el coronavirus. Dios lo tiene. Si nosotros nos humillamos, si nosotros clamamos y pedimos a Dios en el nombre de Jesús a favor de la humanidad, Dios tiene misericordia. Por eso volvámonos a Dios, hermano, y dejémonos bendecir por el Dios del cielo. Mire esa petición tan bonita a favor del mundo que se pierde. Entonces, entiende, una petición de limpieza, purificación personal, la paz con Dios. 2, la petición de ayuda personal a los problemas, dificultades, para recibir sanidad, para recibir liberación, para recibir ayuda, para orientación, para resolver un problema, una situación, para que Dios nos abra puertas, nos trace el camino. Ahí está, acercarnos a Dios y luchar con Él, no luchar contra Él, sino con Él, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Entonces entienda, peticiones decisivas. Ya cánsese de andar con cáncer, cánsese ya de andar a toda hora esclavo de médicos y de cosas humanas. Cánsese de eso y ruéguele a Dios, métase con Dios, pídale a Dios, que Dios sabe romper ese yugo y le da la salud plena de Cristo, y goces en el Señor. Aleluya. Entendámoslo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones y presentar a Dios peticiones con decisiones determinantes.
Por eso vino la mujer sirofenicia y rogó por su hija, a Jesús, ¿sí? Su hija enferma, atormentada en su casa, ella vino, la madre vino y se postró, y luego Jesús le dio, mire, la liberación. Cuando volvió a su casa la encontró sana y libre, gloria al Señor. Porque una madre definió, no voy a ver más a mi hijo atormentado. ¿Cuántos vemos nuestras familias sufriendo y todo y quedamos quietos? No, podemos interceder por ellos, podemos clamar por ellos, podemos buscar por ellos. Aleluya, y podemos ver la gloria de Dios en ellos. Bendito el nombre del Señor. Y quiero terminar, gloria a Jesús. Y es la petición, bonita petición que hizo el ladrón en la cruz, que lo sabemos todos, cuando estaba muriendo, allí al lado del Maestro. En Lucas capítulo 23, el verso 42, oiga lo que este hombre dijo al Señor, una petición determinante. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Yo voy a morir, Señor, y mi pecado me condena, pero tú estás para ayudarme. Tú brindas perdón, tú brindas salvación. Yo creo a ti, Señor, creo que tú eres el Rey. Por eso te pido, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No vio allí muriendo un hombre común y corriente, allí moría el Rey, dando su vida por amor a nosotros. Y él lo pudo reconocer en el último momento. Acuérdate de mí, Señor. Y le pidió que tuviera misericordia de él, aleluya, y le diera vida eterna. Y el Señor le respondió. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pidió y Dios le respondió. Por favor, sálvame, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Mire, a última hora, en el último momento, clamó al Señor. Y el Señor, mire, no le negó. Inmediatamente le habló y le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahora está gozando la vida eterna, esperando el día de la redención de la iglesia. Maravilloso, volvió la señal. Entonces entendamos hoy que la petición determinante que hizo el ladrón en la cruz, arrepintiéndose, fue pidiendo salvación y vida eterna. Y Jesús se la otorgó. Él dice, todo viviente en mí no morirá eternamente. Hoy Dios quiere que usted y yo descansemos en Dios. Amigo, amiga, ya no busque solución, ni salida, ni perdón, ni salvación en otro medio. Solo Jesucristo salva. Es el único que dio su vida y derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree en Él es condenado. Hoy va a orar, va a acercarse a Dios y lo va a recibir como su Salvador personal. Y recuerde, aleluya, acérquese a Dios con peticiones determinantes. Déjese ayudar por Dios. Hoy reciba el perdón de Dios, sea feliz, gloria al Señor, y vea milagro tras milagro en su vida, en los suyos, clamando a un Dios verdadero, gloria al Señor, y retenga la salvación que Cristo le brinda, porque Él viene en breve por su pueblo que le espera. Cierre sus ojos y adoremos a Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, me gozo de poder compartir tu palabra y te pido que ahora mismo bendigas al amigo, al hermano que oye la palabra y permite que esta palabra llegue cabida en los corazones. Y oh Dios, produce el fruto que tú quieres en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias. Amigo, amiga, le invito para que cierre sus ojos y ore conmigo y diga así: amado Dios, en esta hora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Te suplico me perdones mis pecados y me laves en la sangre que vertió Jesús en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Hazme una nueva criatura, cámbiame, transfórmame. Perdona toda ofensa en mí, Dios, y te pido que mi mente ahora mismo sea cambiada y me des la mente del Señor Jesucristo
y mi corazón tócalo y múdalo un nuevo hombre, una nueva mujer, para la gloria de tu nombre. Acepto al Señor como mi Salvador personal. Dame el Espíritu Santo para perseverar y ayúdame a permanecer, a estar los días que restan adorándote y alabándote, Señor. En el nombre de Jesús te entrego mi vida y te entrego todas mis cosas, oh Dios, y descanso en ti. Muchas gracias. Padre, mira a los que han orado. Bendice ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño. Tócalo, quebrántalo, bendícelo, ayúdalo. Santifícalo en tu verdad, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y perdona su maligno pecado. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y ahora mismo dale, oh Dios, la mente del Señor Jesús. Cambia su mente incrédula, dura, oh Dios, su mente ajena, y dale la mente del Señor Jesucristo. Y su corazón tócalo y múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer, para que emprenda la vida cristiana y te honre y te sirva lo poco que resta. En el nombre de Jesús, dale el Espíritu Santo para perseverar, y ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y le declaro salvo y salva en el nombre de Jesús. Mira, mis hermanos, permite que cada hermano ahora mismo, el descarriado, se reconcilie contigo. Perdónalo, cámbialo, recíbelo, restáuralo y levántalo en el nombre maravilloso de Jesús. Mira, hermanos, que hoy entendieron la enseñanza, que hagan un alto en su camino, Señor, y determinen alcanzar en oración, alcanzar en ruego y súplica la respuesta, la victoria, la solución a eso que los ha hecho sufrir, que los ha llevado en derrota, que los ha mantenido en incertidumbre. Que cada hermano, hermana que está llevando esta oración, Padre, tome la determinación de buscar de ti, de humillarse, de caminar contigo, luchar contigo en las aflicciones de la vida y ser más que vencedor en el nombre glorioso de Jesucristo. Toca a mi hermano, toca a mi hermana, rompe cadenas, rompe yugos, despoja de frialdad, tibieza, mundo, desgracia, corrupción, engaño, pecado, oh Dios, toda indiferencia, todo engaño y toda obra ajena, toda costumbre pagana, sácala y ayuda al pueblo a orar, a buscar tu rostro, a clamar, a gemir en el nombre glorioso de Jesús. Y levanta a mi hermano y mi hermana y prepáralo para vida eterna. Vuélvenos al primer amor, vuélvenos a las primeras obras en el nombre glorioso de Jesús. Permite que cada creyente busquemos tu rostro de una forma determinante para ver tu gloria, para ver tu grandeza, para ver tus milagros, tus maravillas, tus señales y tus prodigios, y que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en la iglesia, y la gloria te la damos a ti. Gracias, Dios. Y ahora, para terminar, oro por los enfermos y creo a la palabra, Padre. Envío palabra de sanidad. Ordeno que salga todo espíritu de enfermedad, dolor y aflicción en la carne. Sale en el nombre de Jesús de los cuerpos. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, obra milagros, maravillas, sanidades, liberaciones. Ahora mismo recibe salud y libertad. Saca de estado de coma, Dios, las criaturas. Levanta de esas camas, de esas UCI, sácalos en victoria en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, desaparece cáncer, desaparece hernias, tumores, desaparece problemas, Dios mío, de osteoporosis, artritis, leucemias, diabetes, Dios mío, oh Dios, tuberculosis, Señor, oh Dios, SIDA, coronavirus, desaparezca, Padre mío, enfermedades huérfanas, enfermedades degenerativas, desaparezcan, problemas del colon, problemas de matriz, problemas, Dios mío, aleluya, digestivos, gástricos, problemas de próstata, Padre mío, crea estómagos nuevos, crea riñones nuevos, pulmones nuevos, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo, sanidad plena, oh Dios, a los cuerpos, desaparece toda dolencia, todo achaque del diablo, arregla problemas de columna, Dios mío, crea columnas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, obra maravilla, milagros, y la gloria y la honra te la brindo a ti. Yo declaro los cuerpos sanos, oh Dios, de toda enfermedad y de todo dolor, y hacen lo que no pueden hacer en el nombre glorioso de Jesús, porque por tu llaga, Señor Jesucristo, fuimos curados. Por esa palabra quedan sanos, libres y hacen lo que no pueden hacer, y la gloria es para ti, Padre, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya, gloria a Dios. Amados míos, deseo que mi Señor me lo bendiga. Si Dios permite, mañana estaremos a las 5 compartiendo la palabra de Dios. Deseo que el Rey siga guardando sus vidas, amados míos,
Y si alguno quiere llamarnos, contarnos un testimonio, llámenos 314-300-309, hermano Germán Duzán. Estamos para oír y gozarnos juntos. Deseo que mi Rey me los guarde. La mano del Señor la declaro abierta sobre la iglesia y sobre la humanidad, proveyendo Dios en lo material, lo financiero, lo necesario, abriendo las puertas de las empresas, proveyendo empleo para todas las gentes y supliendo a los hogares lo que se requiere en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y amados míos, seguimos orando y declarando fuera la pandemia, derrotada en nombre de Jesucristo, cesó mortandad, cesaron contagios, cesaron los enfermos, y la libertad del cielo a las naciones, la libertad de entrar, salir, moverse en las gentes con toda bendición, volver a la vida cotidiana bajo la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos la victoria. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, y si Dios permite, hasta la próxima.